Que el Señor les bendiga, amados amigos y hermanos que se encuentran allá en sus casitas. Esperamos que ya estén descansando cada uno después de un largo día de labores, ¿verdad? Pero es una bendición que puedan estar conectados por medio de YouTube y que podamos acá, ¿verdad?, escuchar un poco de la palabra del Señor, de lo que el Señor quiere hablar a nosotros. Llame ahí a su familia, siéntense juntos para poder escuchar lo que el Señor tiene este día para cada uno de nosotros. Fíjense, hermanos, que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 y 6. Y dice la palabra: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén, hermanos. Bueno, este día nuestro tema es sabiduría versus inteligencia. Creo que son dos términos que muchos de nosotros creemos que significan lo mismo. Sí tienen que ver, sí tienen relación, pero no significan lo mismo. Yo no sé si ustedes de repente han escuchado la expresión: pero esa persona es bien sabia, ¿verdad? Y pues la persona sí es inteligente, ¿verdad? Pero sabio, vamos a conocer un poquito la diferencia entre ser sabio y ser inteligente. Vamos a definir estos dos términos. Dice: la inteligencia se puede definir como la capacidad para adquirir y aplicar toda la información que acumulamos. Es una relación entre el aprendizaje y la curiosidad que influye en los tipos y la cantidad de información que uno adquiere. Quiere decir que es todo aquel conocimiento, aquellos estudios que hemos adquirido en el transcurso de nuestras vidas, ¿verdad? Que queda ahí, ¿verdad? Queda ahí. Por otro lado, la sabiduría, que está directamente asociada con la experiencia, es una habilidad más compleja. Cuando usamos la sabiduría, estamos usando nuestra abundante experiencia para ayudarnos a tomar una decisión. Si no hacemos uso de estas experiencias, no podemos tener sabiduría. Así que, ¿cómo podemos ver, hermanos, la sabiduría y la inteligencia? Son dos cosas diferentes. Por ahí leíamos, ¿verdad?, que la sabiduría son aquellas experiencias que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, un niño puede ser muy inteligente, pero difícilmente pueda tener mucha sabiduría, porque los niños son más explosivos, ¿verdad? Puede ser que no quiere decir que un niño no pueda ser sabio, no quiere decir eso. Puede ser que sean las dos cosas, pero realmente una persona llega a alcanzar una sabiduría realmente, por lo general, con muchos años de experiencia. Pero este día, hermanos, nos vamos a centrar, ¿verdad?, en lo que es la sabiduría, ¿verdad?, de Dios. Pero fíjense, vamos a ver otro poquito más sobre esto. Hay muchas personas que pueden ser muy inteligentes, pero carecen de sabiduría. La inteligencia nos puede hasta llegar a hacer cosas malas, llevar a hacer nosotros cosas malas. Por ejemplo, hay grandes líderes, hermanos y amigos, que han sido muy inteligentes y astutos y han logrado llegar a manipular a masas, ¿verdad? Y no con un fin bueno, ¿verdad? Pero la sabiduría es la que, sabiendo hacer el mal, no se hace, pues ha entendido que la verdad y la justicia es la única forma de vivir libre y que existe alguien que siempre tiene su mirada sobre nosotros, y ese es Dios. Entonces, imaginémonos qué pasaría si tuviésemos las dos cosas. La palabra dice: el que esté falta de sabiduría, pídele al Señor, que se la dará abundantemente y sin reproche. Quiere decir, hermanos, que nosotros podemos pedirle sabiduría al Señor, y de eso vamos a hablar este día, ¿verdad? Como dijimos, el tema era sabiduría versus inteligencia, pero hoy vamos a ver y vamos a aprender sobre la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Porque podemos conocer personas muy sabias y que tienen mucho conocimiento y mucha experiencia, ¿verdad? Pero ¿vendrá de Dios esa sabiduría? Vamos a ver cómo alcanzar la sabiduría que viene de Dios. Fíjense que el primer punto que vamos a ver, la sabiduría que viene de Dios, viene por medio de, número 1, la palabra de Dios. Mire que acabamos de decir ese versículo: el que esté falto de sabiduría, pídala, ¿verdad?, a Dios. Pero ¿cómo? Por medio de la palabra. Fíjese que en 2 de Timoteo
capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, tenemos una guía, tenemos, como yo lo llamo siempre, un manual, ¿verdad?, con el que nacemos, cada uno de nosotros. La palabra es el manual de vida. Pero mire qué precioso, hermanos, que si nosotros supiésemos que el manual, la palabra de Dios, es el manual que instruye en mi vida desde que el momento en que nosotros nacemos. Qué lindo fuese, ¿verdad?, que de que nacimos nos han instruido por medio de la palabra. Por eso los que somos padres, qué bendición que Dios nos ha dado para poder instruir a nuestros hijos, poder instruirlos en su palabra, porque como dice el texto, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que si usted lee la palabra, mire, ahí se está llenando de sabiduría. Hay un libro que se llama el libro de los Proverbios, que es el libro de la sabiduría. Y toda la palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis, está lleno de sabiduría. Pero esa sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que lo ayuda a usted a caminar conforme a los mandatos del Señor, ¿verdad? No hacer a lo que este mundo nos ha enseñado, que es lo lógico, que es lo bueno, aparentemente, sino que la sabiduría que viene de Dios, a actuar de una manera correcta, a poder referirnos a los demás de una manera correcta, a cambiar nuestra forma de vivir antigua. Todo ese tipo de cosas usted lo puede encontrar en la palabra de Dios, querido amigo, ¿verdad? Si usted siente que necesita que una palabra de un cambio en su vida, porque está tal vez cansado de hacer lo mismo y que no cambia nada en su vida, pues busque la palabra del Señor, porque ella está llena de sabiduría. Entonces dijimos, hermanos, que cómo alcanzar la sabiduría. Y primer punto era la palabra. Segundo punto, hermanos, vamos a ver, segundo punto es el temor de Jehová. Mire qué precioso. Tiene que ver con lo que acabamos de decir, pero vamos a leer el Proverbio capítulo 1, versículo 7. Y dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire quién desprecia la sabiduría y la enseñanza: los insensatos. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, el temor, no estamos hablando de ese miedo, ¿verdad?, que yo le temo. No, temor a Jehová no es eso, es un temor reverente, es un temor de amor, porque Él ya hizo por nosotros, Él ya dio su vida por nosotros. Entonces quiere decir que si yo temo a las cosas del Señor, yo temo a lo que dice la palabra, yo hago conforme a su voluntad, lo que Él me ha enseñado, lo que Él me ha instruido, ¿verdad? Quiere decir que ahí comienza la sabiduría en mí. Cuando yo acepto, me humillo delante del Señor y acepto que yo necesito ayuda de Dios, ahí comienza la sabiduría en su vida. Entonces es necesario que usted y yo, ¿verdad?, amigos, hermanos que están en sus casas, comprendamos que por medio de la palabra vamos a recibir sabiduría, pero ahí viene el temor de Dios. Cuando usted conoce realmente a Dios, cuando usted conoce realmente sus mandatos, sus estatutos, y comienza a ver cómo Dios comienza a obrar en su vida. Entonces esa es la sabiduría. También, punto número 3, ¿cómo alcanzar la sabiduría? Por medio de la humildad. Pero esto es un proceso, como lo decíamos, la palabra, el temor de Jehová, ahora la humildad. ¿Cómo alcanzo humildad, hermanos? No es que yo de la noche a la mañana ya me hago humilde. No, tiene que venir un proceso formativo en su vida. Vamos a leer en Proverbios capítulo 11, versículo 2, dice la palabra: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Mire qué lindo. En otra versión dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. ¿Qué quiere decir? El que es humilde, inmediatamente es humilde porque es sabio. Fíjese que hay un texto que dice que el que calla, hasta el necio cuando calla, se considera como sabio. Porque eso nos ayuda, hermanos, el temor al Señor, la palabra nos ayuda también
a saber cuándo hablar, a saber cuándo decir las cosas, a no ser explosivos, a si pasa un momento de dificultad, no ser de aquellos que cuando antes, ¿verdad?, que no conocíamos al Señor, explotábamos y decíamos un montón de cosas al que estuviera. O sea, nos cambia nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Entonces la humildad, hermanos, viene de todo eso. Como le digo, no es que uno venga y sea humilde de la noche a la mañana. Es un proceso, pero la humildad no lo pensemos como aquella persona que está allá en la calle pidiendo limosna. Eso no es ser humilde, hermanos. Ser humilde, una persona importante, el presidente de la República, qué sé yo, pudiese ser una persona humilde, ¿verdad? No tiene nada que ver con un estatus social, sino que con la condición de cómo nosotros reaccionemos a ciertas cosas en nuestra vida, o con las maneras de ser, con la manera de actuar, ¿verdad? Eso quiere decir, pero no una humildad forzada, ¿verdad?, sino que una humildad genuina de corazón, con todo lo que nos sucede en nuestra vida. Pero como les digo, eso viene, ¿verdad?, de haber leído la palabra, haber recibido del Señor, tener temor del Señor. Todo esto viene junto para llegar a la humildad. Pero ese es el tercer punto que necesitamos para alcanzar sabiduría. ¿Cómo alcanzar la sabiduría también? Número 4, escuchando consejo. Fíjese que esto es algo que a muchos creyentes y a muchas personas nos cuesta quizás, porque muchas veces hemos sido personas orgullosas, que quizás porque muchas veces, como lo que hablábamos al inicio, personas estudiadas puede ser, y que de repente que alguien me venga a decir que estoy equivocado, ya me enojo, ya no me gustó. Entonces nos cuesta con escuchar consejo. Fíjese que en Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Y también dice en esta versión: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Mire qué lindo, el que obedece el consejo es sabio. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Miren, muchas veces nosotros, como lo vuelvo a repetir, hemos sido quizás, analicémonos, ¿verdad?, los que estamos ahí en nuestras casas, personas orgullosas que no nos ha gustado que nos digan, ¿verdad?, nuestras verdades, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, hermanos, la misma palabra nos confronta, y la misma palabra nos viene y nos dice: estás mal. Pero ahí es donde viene realmente la reacción del ser humano, de realmente decir: sí, estoy mal, necesito de Dios, me humillo delante del Señor, y Dios que cambie mi vida. Pero ¿cuántas personas, cuántos amigos que no han recibido hasta este día al Señor porque les cuesta con ese paso? Porque puede más la soberbia, puede más el orgullo, la vanagloria, todo ese tipo de cosas, para no sentirse humillado. Pero fíjense que la humillación no es porque alguien lo tenga ahí humillado a usted, no, es humillarse delante del Señor y decir que uno necesita de Él, humillarnos delante de Él y reconocer que estamos mal. Entonces ahí es donde uno viene, la humillación delante del Señor, y escuchar consejo del Señor. Mire qué lindo es tanto consejo que hay en la palabra del Señor, como lo decía en el libro de los Proverbios. Cada uno de los capítulos son un día en el mes. Usted puede comenzar leyendo el libro de los Proverbios para cada uno de los días del mes, hermanos y amigos. Podemos buscar la palabra. Si no entendemos, si pensamos o abrimos la Biblia y no la entendemos, tiene usted su culto en su iglesia, aquí la espera su casa. Si usted dice: no, pero no voy a ir, bueno, hay palabra del Señor todos los días por medio de YouTube. Entonces necesitamos, y si no, pues buscamos un consejero que sabemos que nos va a hablar, que nos va a instruir, que nos va a guiar por medio de la palabra, porque necesitamos escuchar consejo. No porque tengamos cierto título, cierto tipo de grado, ¿verdad?, académico, creamos que no necesitamos un consejo. Al contrario, todos necesitamos un consejo. Escuchar consejo nos da sabiduría, porque lo decía la palabra. Lo repito: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El que obedece el consejo es sabio. Obedecer el consejo del Señor. Muchas veces necesitamos también de consejeros. Pero mire, hermano y amigo, qué bendición
todo ese tipo de, todas estas cosas que nos llevan a alcanzar la sabiduría. Porque fíjese que alcanzamos la sabiduría, pero hay un resultado que es eficaz y que está comprobado. Hermano y amigo, cuando no hacemos todas estas cosas, ¿verdad? Cuando vivimos desorientados en el mundo, sin saber qué estamos haciendo, viviendo el día a día y creyéndonos muchas veces la última Coca-Cola del desierto, como dicen, ¿verdad? O creyéndonos lo más superior que existe. Créannos que la palabra nos habla también que la caída va a ser peor. La caída va a ser peor. Entonces no nos expongamos a ese tipo de cosas. Si Dios nos está diciendo que busquemos la sabiduría, que seamos humildes, que tengamos temor a Él por medio de la palabra, que escuchemos consejos o seamos obedientes, porque después viene una gran bendición. Y fíjese que el resultado de la sabiduría trae paz y salud a tu vida. Trae paz y salud a su vida y a mi vida, querido amigo. Fíjese que en Proverbios 3, 7, 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Mire, bueno, lo dice en esta otra versión: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí lo está diciendo claramente. Claramente, no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque yo creo que así son las cosas como yo las pienso, no quiere decir que esté en lo correcto. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos fracasado en una cosa, fracasado en otra, y llegamos a tener cierta edad y no hemos entendido que lo que necesitamos en nuestra vida es al Señor? Hermanos, amigos, es momento de reaccionar. Siempre lo digo, estamos en momentos bien difíciles, el Señor viene pronto. Y así como van las cosas, o sea, de repente, tal vez el Señor no ha venido, pero la situación está tan tremenda que Dios no lo quiera, un día nos pasa algo, ni cuenta nos dimos, el Señor nos quita la vida. ¿Y qué pasa con nuestra alma? ¿Qué pasa? Seguimos pensando que nosotros somos el Superman, ¿verdad? No, la palabra dice lo contrario. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos al Señor, dice la palabra, ¿verdad? Y huyamos del mal. Cambiemos nuestra manera, nuestra antigua manera de vivir. Ya no estamos para este tipo de cosas. Dios quiere bendecir nuestras vidas, porque esto dice la palabra: y infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos, tu ser, va a fortalecer tu vida. Querido amigo, obedezcamos a la palabra del Señor, busquemos sabiduría, busquemos de su palabra, busquemos consejo. El Señor nos va a ayudar con esas áreas de nuestra vida, pero reconozcamos que necesitamos de Él. Esa es la primera de las cosas que necesitamos hacer: reconocer que estoy mal, reconocer que necesito un cambio en mi vida, reconocer que a lo mejor aquellos que viven conmigo en la casa no me soportan, porque muchas veces soy una persona insoportable, porque en el trabajo yo no me llevo bien con nadie, porque ni mis hijos me soportan. No, ya basta de todo ese tipo de cosas. Dios quiere que nosotros tengamos una vida y la tengamos en abundancia. Dios quiere bendecir su vida y mi vida, querido amigo. Es por eso que es necesario que esta noche usted reaccione y diga: necesito del Señor, necesito hacer un cambio en mi vida, necesito que Él venga a obrar en mi vida. Y para eso es necesario recibir al Señor en nuestro corazón. Ese es el primer requisito para que usted reciba todas las bendiciones, que reciba esa sabiduría que viene del Señor, que reciba esa inteligencia, que Dios lo llene cada día de su presencia por medio de su Santo Espíritu. Pero necesitamos reconocer al Señor en nuestro corazón para que todas esas cosas, esos cambios vengan a nuestras vidas. Así que les animo a que después de esta prédica usted pueda recibir al Señor de corazón, genuinamente, y Dios hará grandes cosas en su vida. Que el Señor me los bendiga, amados amigos y hermanos. Feliz noche. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria.